permite estar aquí reunidos, celebrando que Cristo ha resucitado y este privilegio de poder ser expuestos a tu palabra santa, Señor, que nos exhorta, que nos lleva a conocerte más, Señor, y también que nos lava, que nos limpia, Señor, que actúa en nosotros. Gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos que perdone nuestros pecados, que nos limpie de toda maldad, que limpie nuestros corazones de todo pensamiento, de todo pecado que nos asedia, Señor, y de toda cosa que en este momento nos distraiga, Señor, de todo asunto que preocupe nuestra mente, que afane nuestro corazón. Ayúdanos a estar concentrados en tu palabra, poder recibir la obra de ella, Señor, a través de tu Santo Espíritu, y que podamos, Padre, tener un corazón dispuesto y obediente para obedecerle. Por favor, ayúdanos también a comprender que cada uno aquí tiene un rol, Señor, no solo quien predica, sino que también quienes escuchan, Padre, te adoran al escuchar tu palabra. Te rogamos, Padre, que hoy se pueda exponer desde aquí solo tu verdad, Señor, que yo simplemente sea una herramienta en tus manos, Señor, que exponga solo tu palabra, el mensaje que tú has dejado en el pasaje que revisaremos hoy, y ninguna opinión humana, Señor, sea la que se exponga desde aquí, sino solo la verdad que tú has revelado. Nos encomendamos a ti, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Agradezco si alguien puede traerme un vaso con agua, por favor. Si pudieran ser tan amables de traer eso, un vasito con agua. Ya antes de pedirlo ya venía en camino. Gracias. Muchas gracias a Amandita. Entonces la palabra de hoy está en el capítulo 20 de Apocalipsis, versículos 7 al 10. Capítulo 20 de Apocalipsis. ¿Está bien? Capítulo 20 de Apocalipsis, versículos 7 al 10. Pero vamos a leer desde el 1 para tener el panorama general. Y el mensaje de hoy se titula La destrucción de Satanás y sus seguidores. La destrucción de Satanás y sus seguidores. Entonces dice desde el versículo 1: Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón y la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Y ahora viene el pasaje que revisaremos hoy día. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, recordemos que el libro de Apocalipsis nos enseña que todos estamos en esta guerra espiritual de alcance universal. Eso lo hemos venido repitiendo, lo vuelvo a decir para darnos el contexto. Y esta guerra espiritual, decíamos, no se da entre dos fuerzas iguales, sino entre el Dios Todopoderoso, ¿cierto?, por una parte, y su pueblo, y por otra parte, aquellos que se han rebelado contra la voluntad del Señor y persisten en su rebelión. Y decíamos que todos estamos en uno u otro lado de esta guerra espiritual de alcance universal. No podemos ser neutrales, no hay lugar para ser espectador, o estamos en un lado o estamos en el otro, ¿cierto?
Y viendo esto en perspectiva, el Señor ya destruyó a la gran Babilonia en el capítulo 18, capítulo 19 destruye a la bestia y al falso profeta, y hoy veremos cómo destruye a Satanás. Decíamos que estamos viendo cómo el Señor va extirpando el mal de la tierra para establecer su reino de manera definitiva. Entonces primero conquistó la ciudad rebelde, luego a su gobierno, que era la bestia y el falso profeta, y ahora derrota definitivamente al cabecilla, al líder, al instigador de esta rebelión, esta revolución contra la voluntad de Dios. Y recordamos que este libro se escribe en este lapso de tiempo que es de los últimos días. ¿Cuándo empezaron los últimos días? Decíamos que con la ascensión de Cristo, ¿cierto? Hasta su segunda venida. Y también aclaramos que Apocalipsis no se escribió en un orden cronológico, ¿cierto? No está Hecho 1, Hecho 2, Hecho 3, Hecho 4, sino que nos habla de ciclos paralelos que se van desarrollando, como bien dice la palabra, paralelamente, ¿cierto? Van desarrollándose y nos van mostrando los mismos hechos desde distintas perspectivas, ¿cierto? Y el libro va progresando, decíamos que va como subiendo de volumen, pero finalmente se refiere a estos acontecimientos que se dan en los últimos días, en los cuales estamos también nosotros, ¿cierto? Y en todos estos ciclos paralelos nosotros podemos ver cómo Cristo vence en su calidad de Señor de todas las cosas y cómo guarda a su pueblo, ¿cierto? Concediéndole vencer con él. Cómo derrota a Satanás y a quienes junto con él se rebelaron contra su santa voluntad. Eso lo podemos ver en todos los ciclos paralelos de este libro. Y con el mensaje anterior comenzamos el último de los ciclos, el último de estos 7 ciclos paralelos. Y en él podíamos ver cómo Jesucristo ató a Satanás, ¿cierto? En su primera venida para poder saquear esta casa de Satanás, donde él había establecido su dominio, y liberar a los cautivos. Pero veíamos que Satanás, no fue eliminado, ¿cierto? No fue anulado completamente, no fue destruido completamente, sino que fue atado, fue arrestado, por decirlo de alguna manera. Entonces él sigue tentando, sigue mintiendo, sigue buscando a quien devorar. Y decíamos que, según la Escritura, ¿en qué sentido fue atado? ¿En qué sentido fue atado a Satanás? Para que no pudiera engañar a las naciones, ¿cierto? Pero ¿en qué sentido engañar a las naciones? Fue atado para que él no las pudiera reunir, ¿cierto? En esta batalla final, en esta guerra final, que hoy veremos, que hoy revisaremos, ¿cierto? Entonces él no puede eliminar a la iglesia. Fue atado para que él no pueda eliminar a la iglesia, no pueda impedir su obra misionera, no pueda no puede impedir que las naciones se conviertan, que vengan a salvación. Pero como veremos hoy, antes del fin será soltado por un poco de tiempo, solo para ser destruido de manera definitiva junto con quienes lo siguieron. Y durante este periodo que Satanás está atado, veíamos que Cristo reina junto a su pueblo, ¿cierto? Cristo habló del reino como una realidad presente cuando Él vino. Dice, el reino ha llegado a ustedes. ¿Se acuerdan que decía eso? También decía que se arrepintieran y se convirtieran porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces el reino vino con Él. Allí comenzó a manifestarse, pero todavía falta que se revele por completo, ¿cierto? Que se manifieste y se establezca por completo. Y eso va a ocurrir cuando Él venga por segunda vez a juzgar a los vivos y a los muertos. Y veíamos que Cristo quiso hacer partícipe a la iglesia, a su pueblo, de este reinado. Y lo hizo parte de este reino y sacerdotes para Dios. Ahora, ¿cuánto duraba este reino? Dice acá 1000 años, ¿cierto? Que es el mismo periodo en el que Satanás se encuentra atado, ¿cierto? Ahora, decíamos la vez anterior, este reino, estos 1000 años, se refiere a 1000 periodos de 365 días. Estamos hablando de 1000 años literales. Recordemos aquí que lo dicho en la prédica pasada y las anteriores, que los números en Apocalipsis rara vez son literales. Generalmente son símbolos que nos quieren llevar a una realidad más allá de ellos. E interpretar este número de forma literal es desconocer totalmente el género en el cual Apocalipsis fue escrito, ¿cierto? Ahora, si alguien quedó con dudas o no vino la semana pasada fue cuando explicamos, ¿cierto?
Entonces invito a quien quiera encontrar mayor profundidad en lo que estoy diciendo, que pueda revisar la prédica de la semana pasada. Entonces, el reino milenial se refiere a un periodo indefinido de tiempo que comenzó a correr desde la ascensión de Cristo y terminará un poco antes de su segunda venida. Y en este tiempo se nos habla de plenitud. El número 10 tiene que ver con algo completo, ¿cierto? El número 1000 es 10 por 10 por 10. Entonces, es algo completo, es algo que debe completarse. Y van a cumplirse todos los propósitos de Dios para este tiempo. Entonces, como vimos en numerosos pasajes de la Biblia que citamos, Cristo ya está reinando, ¿cierto? Este reino no ha sido plenamente manifestado, no podemos disfrutar todavía de todas sus bendiciones, pero Cristo ya está reinando. Él no está esperando a que se le entregue la autoridad un día de mañana, sino que, como Él dijo a sus discípulos, toda la autoridad le fue dada en el cielo y en la tierra. Y Él reina hasta que todos sus enemigos sean puestos debajo de sus pies. Hoy nos vamos a concentrar en la destrucción de Satanás y sus seguidores, la victoria total del Señor Jesucristo. ¿Amén? Entonces, lo primero que vemos en este pasaje, se nos habla, el primer punto es el engañador, ¿cierto? El engañador. Como hemos dicho, el Señor nos ha ido mostrando cómo está extirpando el mal de la tierra. En el capítulo anterior, el capítulo 19, Él ya echó a la bestia y al falso profeta al lago de fuego. Ya había mencionado una batalla universal, ¿cierto? En que la bestia, ayudada por el falso profeta, había reunido a las naciones, a los reyes de la tierra, a sus ejércitos. ¿Para qué? Para pelear contra Cristo y su iglesia, ¿cierto? Pero tanto la bestia como el falso profeta fueron lanzados al lago de fuego y sus seguidores también fueron destruidos. En esa escena del capítulo 19 se mencionó a Satanás. ¿Se mencionó a Satanás? Ustedes lo tienen ahí en su Biblia, no pueden ver. ¿Se menciona o no? No, ¿cierto? Aunque sabemos que Él está detrás de toda esta revolución, de toda esta rebelión. Pero ahora en esta nueva versión de esa batalla se nos cuenta la misma batalla, pero desde una perspectiva distinta. Y se nos cuenta especialmente sobre la destrucción de Satanás y sus seguidores. Y siguen el mismo destino que la bestia y el falso profeta. Ahora alguien podrá decir, pero hermano, yo tengo duda de que sea la misma batalla, yo necesito evidencia de eso. Necesito evidencia que sea la misma batalla. Tenemos evidencia de que es la misma batalla. Apocalipsis 16, del 13 al 14. Fíjense lo que dice. Apocalipsis 16, 13 al 14. Y vi salir de la boca del dragón. ¿Quién es el dragón? Fuerte y claro, hermanos, con convicción. ¿Quién es el dragón? Satanás. Sí, Satanás. Entonces vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus malignos que parecían ranas. Son espíritus de demonios que hacen, ¿qué cosa? Señales milagrosas. ¿Y qué hacen? Que salen a reunir a los reyes del mundo entero para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. ¿Se fijan o no? Otra perspectiva de lo mismo. Hubo espíritus que salieron de la boca de Satanás, de la bestia, del falso profeta, para engañar ¿a quiénes? A las naciones, al mundo entero, dice acá. ¿Para qué? Para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Entonces, este capítulo 16 que acabamos de leer está en el contexto de las 7 copas de la ira de Dios, ¿cierto? Y con él podemos ver que la destrucción de Babilonia, la gran batalla final, la destrucción de la bestia, del falso profeta y la victoria final sobre Satanás están en un solo gran evento. Es un solo gran evento, pero que en Apocalipsis se nos ha contado desde perspectivas distintas, para darnos distintos énfasis de eso. ¿Se entiende? Todas estas cosas ocurrirán en lo que aquí se llama el gran día del Dios Todopoderoso. El gran día del Dios Todopoderoso. Ese es el gran evento que reúne la destrucción de todos los enemigos del Señor. Y otra evidencia es que acá se habla de Gog y Magog, ¿cierto?
Estos nombres aparecen en Ezequiel capítulo 38 y 39. Ustedes los pueden leer después en su casa. ¿Y qué se dice en estos capítulos 38 y 39? Una de las cosas que se dice es, casi textualmente, hermanos, lo que sale en el capítulo 19 de Apocalipsis, que el ángel invita, ¿cierto?, a las aves que vuelan en medio del cielo y le dice que se congreguen para la gran cena de Dios y que coman de las carnes de los reyes, de los capitanes, de carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Entonces eso es del capítulo 19, ¿cierto? Pero se refiere a la batalla contra Gog y Magog, que sale en el capítulo 20. ¿Se entiende? ¿Se entiende a lo que voy? A lo mejor está un poco enredado, pero lo que estoy diciendo es mostrar otra evidencia bíblica de que la batalla que vamos a ver hoy día es la que ya vimos en el capítulo 19, solo que desde una perspectiva distinta. ¿Amén? ¿Se entiende eso? Amén. Ahora, ¿cómo llega a producirse esta gran batalla? ¿Cómo llega a producirse? Sabemos por este texto que cuando ya esté por llegar el fin, antes de la segunda venida del Señor Jesús, el Señor liberará a Satanás de su prisión y ya podrá salir a engañar a las naciones para movilizarlas y reunirlas para esta batalla final contra Cristo y su pueblo. Entonces habrá un momento en que el tiempo de los 1000 años simbólicos va a terminar. Esto va a concluir, llegará a su fin. Ahora, ¿quiere decir que Cristo va a dejar de reinar? ¿Quiere decir que la iglesia va a dejar de estar en el reino de Dios? ¿Quiere decir que vamos a dejar de ser sacerdotes para Dios? ¿Eso significa que este tiempo de 1000 años vaya a concluir? No, no quiere decir eso. ¿Cierto? Lo que significa es que terminó este periodo, ¿cierto?, que solo Dios sabe su duración, en el que la obra y el poder engañador de Satanás estuvieron restringidos, ¿cierto? En que la iglesia tuvo la tarea de llevar adelante la obra misionera. Terminó ese tiempo, en que los 1000 años, ¿cierto?, en que esta semilla de mostaza fue creciendo. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo que el reino de Dios era como una semilla de mostaza? Que partía siendo una semilla muy pequeña y después era un gran árbol que reunía a las aves del cielo y podían hacer en él sus nidos. ¿Se acuerdan de eso? Entonces terminó ese tiempo en que esta semilla de mostaza fue creciendo hasta convertirse en un gran árbol, en que la iglesia va llevando adelante su obra misionera, tiene la tarea de predicar el evangelio a las naciones. Terminó ese tiempo en que Satanás estuvo restringido para que el pueblo de Dios pudiera expandirse, para que creciera el número de súbditos obedientes y rendidos a Cristo de este reino. Terminó el tiempo de ser los embajadores del reino, de proclamar este reino de Cristo. Esa era llega a su fin cuando terminan los 1000 años, y lo que viene ahora ya es la consumación de todo, ¿cierto? Ya la culminación de todas las cosas, el gran día del Dios Todopoderoso, el momento en que los rebeldes van a plantear su oposición final al Señor y a su pueblo, y en el día en que el Señor los va a destruir con el resplandor de su venida. Ahora, si algo podemos concluir de este pasaje es que Satanás existe, ¿cierto? Ahora, ¿por qué digo esto? Muchos de ustedes a lo mejor van a decir, hermano, pero sí, nosotros creemos que Satanás existe. Pero, aunque parezca increíble, muchos creyentes niegan que Satanás existe. Incluso muchos creyentes niegan que Satanás exista, ¿cierto? Muchos que profesan ser cristianos dicen que Satanás es simplemente un símbolo de la maldad que hay en nosotros. Esto es el símbolo que ocupamos para referirnos a esa maldad. Y a veces, aunque nosotros creamos y digamos, bueno, sí, Satanás existe, vivimos como si no existiera, ¿cierto? Vivimos de tal manera que no, si Satanás no tiene nada que ver conmigo, o las potestades de las tinieblas no tienen nada que ver conmigo, en realidad no me afectan, pero sí nos afectan, ¿cierto? Entonces, si algo vemos en la Escritura, es que aparte del mal que habita en nosotros, que eso es cierto, hay un ser espiritual que existe, ¿cierto? Cuyo nombre es Satanás, el diablo, la serpiente antigua, el dragón. Y más aún, este ser espiritual preside a otros numerosos espíritus malignos, otros espíritus engañadores o inmundos, como se le llama, ¿cierto? Que son principados y potestades de las tinieblas.
Y Satanás se encuentra literalmente desde Génesis hasta Apocalipsis. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Su primera aparición, ustedes conocerán esto, es en el huerto del Edén, ¿cierto? Donde engañó a Eva para que comiese del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal que el Señor había prohibido comer. De ahí en más aparece, ¿cierto?, engañando, tentando, influenciando a los hombres a desobedecer a Dios y también persiguiendo a los creyentes, y a veces de forma muy feroz. En el libro de Job específicamente se nos relata una persecución férrea que Satanás llevó a cabo contra este hijo de Dios, ¿cierto? Job. Ahora, fijémonos en algo. La codicia y la ambición de Satanás fue lo que lo hizo caer. La codicia y la ambición de Satanás fue lo que lo hizo caer. Él era un ser creado, ¿cierto? Tal como nosotros. Él no es eterno, él es un ser creado. Tuvo un origen, ¿cierto? No es como Dios que es eterno, no tiene un origen, ¿cierto? Pero siendo un ser creado, él quiso ser como Dios. Él quiso ocupar el lugar de Dios. O sea, porque una cosa es decir, yo quiero ser como Dios en el sentido de ser santo, ser justo, ser puro, quiero imitar el carácter de Dios, eso está bien. Pero otra cosa es querer ser como Dios en el sentido de querer usurpar su trono, su señoría universal. Hay un pasaje en Isaías que se atribuye a Satanás, ¿cierto? Dice, fíjense, ¿cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana? Hijo de la aurora, has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Pero tú dijiste en tu corazón, fíjense lo que decía, subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono, y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte, subiré sobre las alturas de las nubes, y me haré semejante al Altísimo. Sin embargo, serás derribado al Seol, a lo más remoto del abismo. Eso dice Isaías sobre Satanás, se atribuye y se ha interpretado de forma prácticamente unánime como referente a Satanás. Entonces, el querer ser un Dios, el querer usurpar el lugar de Dios, que solo le corresponde a Él, es un distintivo de Satanás. Es un distintivo de Satanás y de todo ser caído. Es precisamente esa codicia de ocupar el lugar de Dios la que Satanás usó para tentar a Eva, ¿cierto? Y hacer que también Adán fuera arrastrado por este engaño. Él les dijo, bueno, lo que Dios no quiere es que ustedes sean como Él, pero si ustedes comen esto, van a ser como dioses. Entonces Él ocupa esta codicia de querer ser como Dios, ocupar su trono para tentar a Eva. Y según ya vimos en Apocalipsis 12, no me voy a detener en eso porque ya lo vimos, en su rebelión inicial se llevó a la tercera parte de los ángeles consigo. Eso ustedes lo pueden leer en Apocalipsis 12, cuando dice que con su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo. Ahora, ¿cómo se relaciona Satanás con los hombres, con los seres humanos? Depende de si son creyentes o no. Todo va a depender de eso. Porque la Escritura es clara en que los incrédulos están bajo el dominio de Satanás. Hay muchos pasajes que hablan sobre esto, pero fíjense en Efesios 2, 1 al 2, fíjense lo que dice. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Los poderes de este mundo son las potestades de las tinieblas. Dice, se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el Espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. ¿Se fijan? O sea, Satanás controla a los incrédulos. Ejerce un gobierno sobre ellos. Ahora, si nosotros hemos creído en Cristo, esto cambia, ¿cierto? ¿Qué significa Satanás? La palabra Satanás significa enemigo. Viene de una palabra hebrea que significa enemigo. Entonces, si nosotros dijéramos simplemente enemigo, estamos diciendo Satanás. Nosotros podríamos de aquí en más decirle siempre enemigo. ¿Dónde vemos que es nuestro enemigo también? En Efesios 6, 12 dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino, es decir, sí es, nuestra lucha sí es, contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas,
contra fuerzas espirituales malignas en regiones celestiales. Contra ellos luchamos. Son nuestros enemigos. Entonces Satanás se opone al señorío de Dios y hace guerra contra la iglesia porque odia al Dios de la iglesia, ¿cierto? Odia al Señor de la iglesia, por tanto odia también al pueblo de ese Dios. Recordemos también que Satanás intentó detener por todos los medios el ministerio de Cristo en la tierra. Lo intentó detener por todos los medios. Lo llevó al desierto para tentarlo, ¿cierto? De hecho, cuando él nació, él quiso matar a todos los bebés que habían nacido. O sea, él guió esa muerte, esa mortandad de bebés, ¿cierto? Para poder entre ellos matar a Cristo. Luego después lo llevó al desierto para ser tentado. Después incluso a través de Pedro le dijo: ten compasión de mí, no vayas a la cruz. ¿Cómo vas a dejar que eso te ocurra? No, detente, tú no tienes por qué sufrir eso. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro en ese momento? Apártate de mí, Satanás. O sea, incluso a través de Pedro estaba tentándolo a desistir de su ministerio. Y después, ¿qué pasó cuando Judas estaba en la cena? ¿Quién entró en él? En la última cena, ¿quién entró? Satanás. ¿Cierto? O sea, Satanás está constantemente asediando. Y de hecho, cuando él tentó a Cristo en el desierto, dice que se apartó, pero por un tiempo. Por un tiempo se apartó. O sea, constantemente estuvo hostigando a Cristo para que no pudiera llevar su ministerio en la tierra. Y de hecho en Apocalipsis 12 veíamos que él estaba esperando que la mujer diera luz a este hijo que era Cristo para devorarlo, ¿cierto? Pero no pudo. Fue frustrado su plan. Obviamente nada podía hacer contra el Todopoderoso. De la misma manera, nos engaña, nos tienta, nos persigue a nosotros para que no hagamos la voluntad de Dios. Para que no vivamos en victoria, ¿cierto? Nos tienta, lucha todos los días. Él y sus espíritus inmundos luchan todos los días contra nosotros. Y esto no es ser supersticioso, hermano. Obviamente podemos caer en una superstición de ver a Satanás en todos lados hasta debajo del salero, ¿cierto? Y echarle a él la culpa de todas las cosas que nos pasan. Pero otra cosa es desconocer que tenemos esta lucha. No podemos desconocer. Y fijémonos en algo. Pablo, por ejemplo, sabiendo todo lo que él sabía de la soberanía de Dios, predicando todo lo que él sabía de que Dios es soberano, él reconocía que Satanás existía y que él lo estorbaba. Y nunca le echó la culpa a Dios de eso. Satanás tenía toda la culpa. ¿Sí? Entonces nosotros debemos creer de la misma manera. Aunque en nuestra mente no entendamos completamente bien cómo funciona todo esto, cómo Dios puede ser completamente soberano y cómo Satanás puede hacer su obra, nosotros debemos creer esto y predicar esto. Porque no sabemos cómo el Señor hace eso, no sabemos las relaciones internas entre los hechos, desconocemos todo eso. Pero la Biblia nos revela esto. Ahora, no pensemos que solo a Pablo lo estorbaba, solo a gente que vivió en la época bíblica. Hay un misionero en China que se llama, ya fue este misionero, o sea, ya hizo su obra, murió, James Fraser. Y él por momentos sentía lo que él describía como una nube negra sobre él, que le impedía orar, le dificultaba orar. Y él estaba desarrollando una obra misionera muy importante en China. Esto es simplemente que le cayó algo mal, o que él a lo mejor durmió mal, o será que él estaba sufriendo la oposición de las potestades de las tinieblas. Por supuesto que tenemos todas las razones para pensar si era algo que impedía y obstaculizaba su obra misionera. Hudson Taylor, que también trabajó como misionero en China, él decía que de vez en cuando tenía fuertes pensamientos suicidas. Imaginémonos, una persona que ha dedicado su vida a la obra del Señor, a predicar el Evangelio, y de repente vienen a su mente estos pensamientos que lo hostigan y lo obstaculizan para llevar a cabo su obra. Eso también podemos ver que es una oposición que le está enfrentando. Porque obviamente sus pensamientos eran mentiras que se le estaban diciendo al oído, ¿cierto? El Señor te desamparó, el Señor no está contigo, esto no sirve de nada, ¿cómo tú piensas que haciendo esta obra acá alguien se va a convertir? Todas esas cosas, mentiras a su oído. ¿Se fijan? Duncan Campbell, quien guió un avivamiento muy conocido, él dice que pasó 3 meses
en los que no podía hacer otra cosa que llorar angustiadísimo, mientras estaba llevando a cabo este avivamiento. Una obra poderosa del Señor estaba teniendo lugar, pero él estaba sufriendo una oposición directa a su ser, que lo llevaba a estar deprimido, llorando, angustiado, ¿cierto? De nuevo, estamos enfrentando luchas contra las potestades de las tinieblas. Y tú mismo, yo creo que tú mismo a lo mejor no has atribuido a esto lo que te pasa a esta oposición, pero yo creo que tú mismo puedes dar fe de lo que estoy hablando, ¿cierto? Tú tratas de orar y hay algo que se interpone. Puede ser hasta un ser querido que sin mala intención te llama, pero tú justo en ese momento ibas a orar, ¿cierto? O otra cosa que sale por hacer, un imprevisto. O tú quieres hacer un bien a una persona, o tú quieres venir a la iglesia, te pincha un neumático, te sacan un parte, en fin, pueden ser muchas cosas. Pero estamos sufriendo oposición y no podemos ser indiferentes a eso. Otro nombre que se le da a Satanás es diablo. ¿Qué significa diablo? Significa calumniador. Muchas veces se dice acusador, pero específicamente significa calumniador. Y acá tenemos que tener en cuenta algo. Satanás y diablo son palabras que en su idioma original significaban otra cosa. O sea, significaban algo. Satanás significaba enemigo, diablo significaba calumniador. Entonces ellos se referían a Satanás con palabras que ellos ocupaban cotidianamente, ¿se entiende? Entonces nosotros también podemos hacer eso. En vez de decir diablo, podríamos perfectamente decir el calumniador. O en vez de Satanás, podríamos decir el enemigo. Y no estaríamos equivocados, todo lo contrario. Ahora, calumniar implica torcer la verdad hasta transformarla en mentira para destruir a la persona que se está calumniando, ¿cierto? Yo creo que quizá todos aquí hemos sufrido alguna vez una calumnia. Y probablemente todos hayamos calumniado. Todos hayamos sido diablos alguna vez, calumniadores. Y a la vez todos hemos sufrido una calumnia. El profeta Zacarías, en el capítulo 3 del libro, el profeta Josué, en el libro de Zacarías, capítulo 3 de este libro, estaba ejerciendo su oficio de sumo sacerdote, ¿cierto? Y Zacarías se le da una visión, se le permite ver lo que estaba ocurriendo espiritualmente alrededor de este sumo sacerdote Josué. Y fíjense lo que decía: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, estaba delante del Señor, y fíjense lo que dice: Satanás estaba a su mano derecha para acusarlo. O sea, Satanás estaba a la diestra de Dios, diciéndole: mira, Zacarías es inmundo, es pecador. Perdón, Josué es inmundo, es pecador. Entonces sabemos que en el capítulo 12 Satanás fue expulsado del cielo. Ya no puede acusar a los hermanos, pero si él pudiera, llevaría esta obra acusadora de los hermanos en todo momento. Fíjense que el diablo nos dice calumnias sobre Dios para que dejemos de confiar en Él y creer en Él, ¿cierto? ¿Estás seguro que el Señor está contigo? ¿Estás seguro que Dios te ama? ¿Estás seguro que el Señor ha tenido misericordia de ti? ¿Estás seguro que Dios existe? ¿No es ridícula esa idea? Constantemente hostigando nuestro oído, ¿cierto? Nos dice incluso calumnias sobre la palabra de Dios. Mientras nosotros estamos leyendo, pero ¿no te parece que esto es un poco raro? ¿No te parece que este pasaje no cuadra muy bien? Me parece hasta absurdo, ¿cierto? Constantemente calumniándonos sobre la palabra de Dios. Nos dice mentiras también sobre la conveniencia de obedecer. Oye, pero si tú obedeces, a lo mejor te echan del trabajo. Y Dios no va a querer que tú estés sin comida. Entonces, mejor miente para seguir trabajando. O no sé, sobre el mismo día del Señor. No, ¿tú crees que por ir allá en realidad va a haber algún beneficio? No, descansa hoy día, tranquilo. ¿Cierto? Entonces, constantemente nos está calumniando para no obedecer y nos persuade. Incluso, por ejemplo, Israel iba a entrar a la tierra prometida. Esa era la obediencia a Dios que ellos tenían que hacer. Pero, ¿qué pasó? Cuando enviaron reporteros y volvieron. O sea, enviaron personas que fueran a investigar y estos volvieron.
¿Qué llegaron diciendo? Que había gigantes, que no se podía, que imposible ganar, imposible, hay que devolverse a Egipto. Eso eran mentiras que venían desde el mismo Satanás, que nos estaba calumniando para no obedecer. Lo mismo nosotros. Todo pensamiento, hermano, que te persuada para no obedecer a Dios, que te haga ver el daño que tú podrías recibir por obedecer, que podría ser incluso la muerte, y te diga, no lo hagas, mira, líbrate de esto. ¿De dónde viene? De Satanás. Lo mismo que pasó con Cristo. No, líbrate de morir en la cruz. Tranquilo, ¿por qué tú vas a hacer eso? No tienes por qué pasar por eso. Apártate de mí, Satanás. Todo lo que te lleve, te haga pensar en que es conveniente no obedecer a Dios, viene de Satanás mismo. Es un pensamiento satánico. Nos dice calumnias también sobre nuestros hermanos. El hermano hoy día, a ese hermano tú le caes mal. O ese hermano ni se preocupa de ti, no te llamó, no te saludó para el cumpleaños, ni siquiera se da cuenta que tú existes. ¿Por qué tú vas a tener que mostrar algo de amor hacia él? O a lo mejor tú ves la iglesia y tú dices, no, en esta iglesia falta amor. ¿Por qué? ¿Por qué tú vas a tener que actuar con amor? ¿Por qué tú vas a tener que entregar tu vida en esta iglesia? Son calumnias. Calumnias. ¿Quién genera las divisiones en la iglesia? ¿Quién genera las disensiones, las peleas, las herejías incluso? ¿Quién las genera? Satanás. Ese es su origen. Calumnia incluso a un esposo contra su esposa y viceversa. ¿Cierto? Oye, ¿qué se cree? ¿Cierto? Y nos dice mentiras sobre nuestro propio cónyuge, sobre nuestros amigos. ¿Quién es el que genera la división? Satanás. Incluso contra nosotros mismos, hermano. Cuando te muestra verdades, por ejemplo, tú eres pecador, ¿es una verdad o no? Pero la exagera a tal punto que corte tu relación con Dios. Por ejemplo, no, tú eres demasiado pecador, ¿cómo Dios te va a perdonar de nuevo? ¿Tú crees que Cristo te va a perdonar después de lo que tú has hecho? Mejor vuelve al mundo y sigue viviendo como vivía antes. Calumnias sobre Dios, calumnias sobre ti mismo. Te lleva al desánimo, los pensamientos que te llevan a desanimarte en la fe, a no perseverar, son pensamientos de origen satánico. Todo lo que te lleve a no ver la importancia de la vida en comunión, de la congregación, de la vida de hermandad, esos son pensamientos satánicos. Hermanos, debemos tener en cuenta una cosa. ¿Satanás hace guerra contra la iglesia, sí o no? Sí, ¿cierto? Sí, hermanos. Hace guerra contra la iglesia, convencido. ¿Qué va a hacer él cuando sea soltado? Lo vemos. Engañar a las naciones, reunirlas a todas, ¿para qué? Para destruir a la iglesia, ¿cierto? Porque él no puede destruir a Dios, lo sabe, pero va a querer destruir a la iglesia. Entonces el propósito de Satanás al perseguirnos es destruir la iglesia, ¿cierto? Destruir el cuerpo de Cristo. Cuando nosotros, con nuestra negligencia, con nuestras prioridades desordenadas, con nuestro pecado, atentamos contra la iglesia, estamos haciendo eco de un deseo satánico, que es destruir la iglesia. ¿Se entiende? Cuando nosotros por nuestra negligencia, por nuestra dejación, por nuestro desánimo, no estamos trabajando, no estamos sirviendo, ¿quién mantiene? ¿De qué depende? Obviamente sabemos que el Señor es el que mantiene la vida de la iglesia, ¿cierto? Pero ¿a través de quién lo hace? A través de nosotros. A través de nosotros, personas de carne y hueso, que tenemos el privilegio de ser usados para la gloria de Dios. Estamos siendo, según la Biblia, somos un edificio espiritual, eso es la iglesia, del cual nosotros somos piedras vivas, ¿cierto? Nosotros estamos siendo construidos en este edificio. Fíjense el privilegio que es ser parte de este edificio espiritual. Ser una piedra, un ladrillo que forma parte de esto. Ahora, un ladrillo suelto fuera, ¿cierto? Botado por ahí, ¿sirve de algo? No.
Entonces, cuando nosotros, por cualquier razón que sea, nos apartamos de la comunión, no estamos sirviendo, no hemos entregado nuestra vida a Cristo a través de nuestra congregación local, somos un ladrillo suelto que no sirve para nada. Y justamente lo que quiere Satanás es derribar toda esa muralla que se está construyendo de un mazazo. Nosotros estamos haciendo eco de un deseo satánico. No seamos partícipes de las obras de las tinieblas. Entreguémonos completamente a servir a nuestros hermanos, a servir a Dios en nuestra congregación. Y obviamente, hermanos, parte vital de la vida de la iglesia es la reunión de adoración congregacional. Obviamente esa reunión de adoración congregacional va a ser atacada especialmente por Satanás. Vamos a escuchar muchas calumnias, muchas mentiras que nos van a persuadir de no participar. Porque eso rompe la comunión. Eso desanima a los otros. Eso quita eficacia al servicio de la iglesia. Destruye la iglesia visible. Si todos tuvieran la misma actitud, no hay iglesia. ¿Se fijan? Eso debemos preguntarnos. Si todos siguieran mi misma actitud, ¿habría reunión de oración? ¿Habría escuela dominical? ¿Habría culto? ¿Habría evangelismo? ¿Habría amor los unos por los otros? Si todos siguieran mi misma actitud, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Estoy trabajando según los deseos de Satanás de hacer desaparecer la iglesia? ¿O según el deseo de Dios de edificar su iglesia? ¿Se entiende la importancia de esto? Entonces Satanás tienta, Satanás persigue, Satanás divide, Satanás destruye, Satanás roba. Y específicamente en este pasaje se destaca un aspecto. Satanás engaña. Satanás miente. A tal punto llega su engaño que Jesús lo llama el padre de mentira. El padre de mentira. Tal como Babilonia era la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, Satanás es el padre de mentira. Respondiendo a sus detractores, Jesucristo dijo: ustedes son de su padre, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso. Él es padre de mentira, o el padre de la mentira. Toda mentira encuentra su origen en él. Es un eco, toda mentira es un eco de esa mentira original. Toda mentira, y esto debe quedar muy claro, hermano, toda mentira es un acto satánico. Toda mentira es un acto satánico. Recordemos que incluso la iglesia intenta sembrar la mentira. El apóstol Pablo dijo que él era, Satanás era un mensajero que a veces se disfrazaba como ángel de luz. Sus ministros, dicen los ministros de Satanás, los servidores de Satanás se disfrazan como servidores de justicia. No van a aparecer aquí, no van a llegar acá diciendo yo soy satánico, yo amo a Satanás. Van a llegar acá diciendo yo soy un siervo de Dios. Yo vengo a predicarles las buenas nuevas. Por eso debemos tener cuidado. Fíjense que en 1 Timoteo capítulo 4 dice que en el último tiempo muchos se desviarán oyendo doctrinas de demonios. Las falsas doctrinas, ¿de dónde vienen? De Satanás. Satanás está presente detrás de toda religión falsa. En el mismo Apocalipsis, Satanás es mencionado en 4 de las 7 cartas de la iglesia. En 4 de las 7 cartas es mencionado que era una realidad que estaba presente y que esa iglesia debía enfrentar. Él estaba detrás de las falsas doctrinas, detrás de las divisiones, detrás de los pecados en las congregaciones, y también era el que los perseguía. Decía Satanás: echará a algunos de ustedes en la cárcel. En el libro es el enemigo constante del Señor y su pueblo, y aparece con más fuerza desde el capítulo 12 cuando se le llama a él dragón, ¿cierto? Que su intención era destruir a Jesucristo, y en eso fracasó totalmente, y después vuelca su ira contra ¿quién?
contra la iglesia. Y en el capítulo 13 pudimos ver su dominio sobre la tierra, ¿cierto? A través de la bestia y el falso profeta que llevan a las personas en el mundo a adorar a Satanás. Y luego aparece de vez en cuando, siempre relacionado con engaño y persecución. Fíjense que en este pasaje Satanás sale a engañar a las naciones a los 4 ángulos de la tierra. A Gog y a Magog, dice acá, para reunirnos para la batalla. En Chile tenemos un dicho que cuando vemos a alguien que está como muy afanado haciendo algo, como muy entusiasmado, muy entregado a su tarea, decimos, parece que lo habían tenido amarrado, ¿cierto? ¿Lo han escuchado? ¿No? O yo lo inventé. Sí. Bien, entonces acá se aplica perfectamente porque él estaba amarrado, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando lo suelta? Sale disparado a engañar a las naciones, ¿cierto? Parece que lo tenían amarrado. Entonces el engaño es parte de su ser. Como vimos, él es padre de mentiras, sale a satisfacer los deseos de su naturaleza. Y notemos que engaño y rebelión están íntimamente relacionados. El engaño y la mentira, la mentira y la rebelión están íntimamente relacionados. Y aquí queda claro que Satanás no estaba muerto, no estaba eliminado, solo estaba amarrado. Entonces tenemos una frase para los niños: Satanás es mentiroso y enemigo de los cristianos. Satanás es mentiroso y enemigo de los cristianos. Ahora, no se preocupen porque este era el punto más largo de la predicación. Ahora los que vienen más corto. El punto 2, los engañados. Los engañados, ese es el punto 2. Satanás no está solo, hermanos. Satanás no está solo. Los espíritus inmundos lo siguen, eso lo sabemos, ¿cierto? Pero también lo siguen seres humanos, habitantes de la tierra. Seres humanos que no han creído en Cristo ni se han sometido a su voluntad. Aunque ellos no estén conscientes de eso, hermano. Porque ustedes pueden ver una persona que ustedes van a decir, pero esa persona no es seguidora de Satanás. ¿Cómo alguien podría decir eso? Si barre la vereda, no sé, riega las plantas, dice buenos días. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con que en su corazón siga rebelde a quién, a Cristo. Ya ese hecho basta para ser un seguidor de Satanás. Y aquí se habla que salió a engañar a los 4 ángulos, a las naciones de los 4 ángulos de la tierra. Eso quiere decir que su influencia es global, ¿cierto? Es global, toda la tierra. Recordemos la palabra que dijo el apóstol Juan: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Sabemos que ya está en marcha el misterio de la iniquidad, ¿cierto? Eso dice Pablo en 2 Tesalonicenses. Y ya podemos ver manifestaciones de lo que será cuando se libere completamente, ¿cierto? Ya lo podemos ver. Ya podemos ver al misterio de la iniquidad. Pero en Apocalipsis 13 vemos que Satanás, a través de sus 2 brazos de carne y hueso, brazos humanos que son la bestia y el falso profeta, llegará a dominar el mundo completamente cuando él sea liberado, ¿cierto? Y lo va a dominar en todos los ámbitos: ideológico, religioso, político, financiero, militar. Todos los ámbitos estarán sujetos a este dragón. Y esto va a ser una unificación global contra la iglesia. Fíjense lo que dice en Apocalipsis 13, este capítulo al que nos estamos refiriendo, 7 al 8 y después el versículo 16. Dice: también se le permitió hacer la guerra a los santos y vencerlos. Y se le dio autoridad sobre, fíjense, toda raza, pueblo, lengua y nación. A la bestia la adorarán todos los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida, el libro del Cordero que fue sacrificado desde la creación del mundo. Y después dice que el falso profeta logró que todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. ¿Se fijan? Global. Global. La única excepción a esto es la iglesia. Pero la influencia y el dominio van a ser globales. Entonces en Apocalipsis, fijémonos, aparecen varios enemigos. Satanás, la bestia, el falso profeta, Babilonia, pero también, y no menos cierto, y no menos importante, los seguidores de Satanás, los seguidores de la bestia, los seguidores humanos del falso profeta, las multitudes de seguidores.
son todos aquellos que siguen en rebeldía contra Cristo. Y aquí se menciona a Gog y a Magog. ¿Qué son estos nombres tan raros? ¿Usted ha escuchado a alguien que se llama Gog? No, ¿cierto? Solamente lo vemos acá. Muchos han querido decir que estos nombres se refieren a Rusia, a Irak, a Turquía. Y ven el diario y ya ven que se va a producir la batalla final. Hasta Vladimir Putin, el anticristo, no sé. Pero no tiene caso interpretar estos pasajes de esta manera, porque ya nos dijo este pasaje que son todas las naciones de los 4 puntos de la tierra. Ya se nos dijo. Entonces no se refiere a algo literal. Son las naciones de los 4 ángulos de la tierra. Todas las naciones del mundo. Pero ahora, ¿por qué entonces se le dice Gog y Magog? ¿Por qué ese nombre? Bueno, que se mencionan en los capítulos 38 y 39 del libro de Ezequiel, que, como decía, recomiendo leerlo. Gog es el nombre de un príncipe y Magog probablemente sea la tierra que él dominaba. Y en el libro de Ezequiel, ¿qué hacía Gog y Magog? Movilizaban un ejército tan numeroso como la arena del mar contra el pueblo de Dios. Eso hacían en los capítulos 38 y 39 de Ezequiel. Van a reunir una multitud incontable como la arena del mar para hacer guerra contra los redimidos. Sin embargo, ya se dice desde ese pasaje que el Señor les demostraría su poder y los destruiría. Entonces en el libro de Ezequiel se presenta una gran batalla a escala mundial, y en Apocalipsis se nos dice que es la gran batalla final, conocida como el Armagedón, también por algunos, ¿cierto? Entonces está en el pensamiento judío esta imagen de Gog y Magog como los que van a liderar esta revolución final. El comentarista William Berkeley nos dice: con el correr del tiempo, Gog y Magog, fíjense, pasaron a simbolizar en el pensamiento judío todo lo que está en contra de Dios. Cuando Juan introduce en su relato a Gog y Magog, quiere simbolizar con ellos todo lo que representa en el mundo la oposición violenta a Dios, que será, pese a su bravura y poder, totalmente aniquilada. ¿Se fijan? Entonces la oposición mundial en contra de Dios. Ya vamos caminando hacia el fin. Tercer punto, la gran batalla. Como dijimos, lo que se está peleando acá es lo que se conoce como el Armagedón, que ustedes a lo mejor habrán escuchado, películas, series, no sé, libros que hablan de esto. No sé, Bruce Willis creo que actúa en una. Meten hasta los ovnis en la película. Hay de todo. Entonces es algo que ha despertado la curiosidad de la gente, incluso no cristiana. Pero se trata de una batalla en la que el Señor manifiesta su poder cuando su pueblo parecía completamente perdido. Cuando se ve como que no tiene ninguna esperanza, el Señor interviene y elimina a sus enemigos. Podemos ver que Satanás salió a engañar, ¿cierto? Y los habitantes de la tierra creyeron el engaño, ¿cierto? Se reunieron para rodear, vinieron de todos los puntos cardinales para rodear, dice, el campamento de los santos y la ciudad amada. El campamento y la ciudad se refieren al pueblo de Dios, a los redimidos, a la iglesia de Cristo, que enfrentan a estos enemigos espirituales y la persecución del mundo todos los días. Todos los días. Pero que en este último tiempo, ya final, van a enfrentar una persecución desatada como nunca antes se había visto, porque es la batalla final. Es el intento final de eliminar, de borrar de la faz de la tierra al pueblo de Dios. Recordemos que hay solo 2 ciudades o 2 reinos en Apocalipsis. La ciudad de Satanás, Babilonia, ¿cierto? Donde son fundamentales la bestia, la prostituta. Pero por otra parte está la ciudad de Dios, donde el Cordero y el Señor son centrales. Entonces, al ser soltado Satanás, todos los habitantes de la tierra que no creyeron en Cristo se lanzan en una persecución final contra la iglesia. Y de esto ya habíamos hablado cuando tratamos Apocalipsis 11, los 2 testigos, ¿se acuerdan? Ya vamos terminando, hermanos, les pido su paciencia y su atención. Dice Apocalipsis 11, fíjense, los 2 testigos. Ahora bien, cuando hayan terminado de dar su testimonio, los 2 testigos que representaban a la iglesia, ¿cierto? La bestia que sube del abismo les hará la guerra, los vencerá y los matará. Ya hemos dicho, hermanos, que la persecución antes del fin se va a intensificar. Y que la iglesia va a ser tan perseguida, va a ser perseguida a tal punto que va a parecer que ya no está en la esfera pública. O sea, que ya no hay iglesia.
Aunque queden creyentes individuales, va a desaparecer de la esfera pública. El pueblo de Dios va a ser tan mermado que va a parecer que ya no hay. ¿Cierto? Pero esto será, nos dice Apocalipsis, por muy breve tiempo, ya que el Señor resucitará a los redimidos públicamente delante de quienes los perseguían y los va a mostrar en gloria delante de quienes les habían dado muerte. Los glorificará delante de ellos en su segunda venida. Entonces Satanás y sus seguidores aparentemente habrán vencido con todo su poderío y su multitud incontable, pero allí donde estén confiados y creyéndose ganadores, serán destruidos por el Señor. Entonces, la otra frase para los niños: el mundo no ama a la iglesia. El mundo no ama a la iglesia. Último punto: el fin de los seguidores de la mentira. El fin de los seguidores de la mentira. ¿En qué terminan los esfuerzos por destruir a la iglesia? Una vez más, los esfuerzos de Satanás terminan en un rotundo fracaso. Él tuvo éxito en engañar y reunir a las naciones, ¿cierto? Pero no en su objetivo final, que era guerrear contra Dios y terminar con su iglesia. A pesar de su ejército numeroso y de su engaño masivo, y aunque tenían al pueblo de Dios completamente rodeado y al punto de ser destruido por completo, el Señor hizo descender fuego del cielo, ¿cierto? Los destruyó. Fijémonos que ni siquiera hubo realmente una batalla. Acá no vemos ejércitos peleando. ¿Cómo el Señor solucionó el asunto? Fuego del cielo y los consumió. Punto. Todos los esfuerzos fueron frustrados y desmenuzados. ¿Podría haber algo más necio que iniciar una batalla contra Dios? ¿Podría haber alguien a tal nivel de estupidez, porque esa es la palabra, que pueda creer que puede iniciar una guerra contra Dios y salir victorioso? Es realmente necio, ¿cierto? Pero el mundo está lleno de personas que piensan así. Por necio que sea, es lo que pretende Satanás y sus seguidores. Y pongamos atención, como decíamos delante, no es necesario tatuarse demonios en el cuerpo o llevar poleras satánicas con demonios dibujados. No es necesario eso para ser satánico. No es necesario unirse a un grupo satanista para ser satánico. Basta con que vivas una vida indiferente al Señor. Basta que te dé lo mismo cumplir o no sus mandamientos, para que seas un necio que está viviendo en una guerra contra Dios y pretende salir victorioso. Quien vive en desobediencia, quien se deleita en su pecado, quien justifica su rebelión y está contento con ella, está en una guerra contra Dios y cree que no va a morir, ¿cierto? Sino que va a salirse con la suya. Pero todo el que viva de esta manera debe acercarse al capítulo 20 y ver el versículo 10 y ver el fin del diablo. ¿Cuál es el fin del diablo? El versículo 10. ¿Podemos leerlo todos? Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces este es el mismo destino que tendrán los seguidores del diablo, ¿cierto? Quienes compraron este cuento de no moriréis, sino que seréis como dioses, que también fue lo que creyeron Adán y Eva. Ellos padecerán eternamente y el humo de su condenación sube por los siglos de los siglos. Ahora, hermanos, quizá a alguien le pueda parecer muy cruel esto, pero es justo. Es justo y es necesario. El pecado es infracción de la ley de Dios. Es un atentado grosero y un insulto contra su reinado universal. Es una rebelión contra su voluntad pura, santa y perfecta. Es una rebelión contra la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Es un intento de usurpación de su trono. Cada pecado, por más pequeño que te parezca, es la criatura diciendo: yo soy el legislador, yo determino lo que es bueno y lo que es malo. Es la criatura diciendo: no me importa lo que haya dicho Dios, yo voy a hacer lo que a mí se me plazca. Eso es el pecado. Es la absurda insurrección de una simple criatura contra el Señor de todas las cosas. Es una perversa declaración de independencia
de seres que no pueden existir por sí mismos y que necesitan del Creador para dar el más mínimo suspiro. El pecado es la criatura escupiendo la mano del Creador. Es una ofensa eterna, porque se levanta contra la palabra eterna del Dios eterno. Por tanto, esta escena es justa. Si a nosotros nos parece cruel, es porque no hemos visto la inmundicia del pecado. Y el Señor va a destruir a sus enemigos, va a castigar el pecado, que es un insulto inaceptable y escandaloso contra la santidad de Dios. Entonces, si a alguien le parece escandaloso esto, que por ejemplo una persona pueda arder eternamente, debe saber que lo escandaloso realmente es el pecado que llevó a esa persona a estar ahí. En este pasaje, Satanás es destruido. No solo es atado, es destruido. Es condenado de manera definitiva y echado al lago de fuego. Tanto así que es la última vez que aparece en toda la Biblia. Este pasaje que estamos leyendo es la última vez que Satanás aparece en toda la Biblia. Ya no hay más Satanás, ya no hay más Babilonia, ya no hay más bestias, ya no hay más falsos profetas. Todos en este pasaje se encuentran en el lago de fuego. Y en cuanto a sus seguidores, en el pasaje que vamos a ver siguiente, que es el del juicio del gran trono blanco, ahí se ve lo que pasa con sus seguidores, que también son echados al lago de fuego. Si quieren una sinopsis, versículo 15: el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado ¿dónde? Al lago de fuego. ¿Dónde está? ¿Quién está en el lago de fuego? Satanás, la bestia, el falso profeta. La última frase para los niños: Dios destruirá a Satanás. Dios destruirá a Satanás. Bien, concluyendo ya esta prédica, que ha estado un poco más larga, ¿cierto? No pensé que iba a ser así, pero había muchas cosas que decir. Hoy hemos predicado sobre una verdad que debe traernos gran consuelo. Satanás será destruido. El Señor destruirá a Satanás. Destruirá a nuestro enemigo. Lo condenará eternamente al lago de fuego, del que no podrá salir nunca más. Nuestro enemigo, el que nos persigue, el que nos acosa, el que nos intenta engañar, el que nos tienta a desobedecer, el que ha luchado incansablemente contra Dios, contra su palabra, contra su pueblo, será destruido. Todo está bajo el control del Señor. Todo. Él sabe el número de los 1000 años, o sea, ese periodo simbólico que decíamos. Él sabe cuánto va a durar, cuándo va a terminar, cuándo Satanás será soltado y cuándo Satanás será echado al lago de fuego. Todo está bajo su control. Y debemos recordar algo aquí. El tema principal de Apocalipsis no es el fin del mundo. No es un libro de futurología, como decía alguien por ahí. El tema principal de Apocalipsis es cómo Cristo se glorifica en su victoria, en destruir a sus enemigos, en guardar a su pueblo y en triunfar sobre toda oposición. Ese es el tema principal de Apocalipsis. La gloria de Cristo en toda esta cosa. Y el mensaje que hemos visto hoy exalta a Cristo. Podrá decir, ¿cómo lo exalta, hermano? Yo ni siquiera veo que estaba mencionado aquí. Exalta a Cristo. Muestra su victoria final sobre Satanás. Y recordemos que en la cruz Él comenzó ya a sellar esta victoria. Sin cruz no hay redención posible. ¿Cierto? Dice en Colosenses 2:15: Cristo desarmó a los poderes y a las potestades, y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Dios, por medio de Cristo, humilló a las potestades al exhibirlas en su desfile triunfal. O sea, ya ahí ya se dijo, perdieron. ¿Cierto? Ya se anunció su derrota segura. 1 Juan 3:8: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Lo hizo aquí o no? Lo hizo. Cristo venció. Cristo vencerá. Cristo venció, está venciendo y vencerá de forma definitiva. Amén. Entonces, es Cristo quien por su muerte y resurrección conquistó la victoria y redimió a los suyos.
Y es solo por los méritos de Cristo que la iglesia puede ser guardada hasta esa hora final y salir victoriosa a pesar de que no hizo nada para vencer, sino que hizo todo para perder. Es Cristo quien está reinando hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, debajo de sus pies. Es Él quien va a lograr esta victoria. ¿Estás en Cristo? Esa es la pregunta fundamental. ¿Estás en Cristo? Porque hoy, ahora mismo, debes preguntarte cuál será tu fin. Porque tú podrías ser de aquellos que salen aquí que son arrojados al lago de fuego. Hoy mismo debes examinar tu vida y ver si eres de aquellos que será condenado por la bestia o el falso profeta, o eres de aquellos que han sido salvados por la fe en Cristo. Debes examinarte hoy. Hermanos y amigos, siempre hacemos la misma invitación. No pospongas este examen. No pospongas este análisis de tu vida. Hoy debes hacerlo, ahora debes hacerlo. Porque de esto depende tu destino eterno. Una vez que des el paso a la eternidad, no hay regreso. No hay reencarnación. No hay corte de apelaciones. Es el paso final. Hoy debes asegurarte de estar en Cristo. Y no solo para salvar tu pellejo, hermano, sino porque Él es digno. Él es el Rey y Señor de todas las cosas. Es absolutamente necio vivir indiferente a Cristo. Quien vive de esta forma está en guerra abierta contra el Señor. Debemos venir a Él con urgencia. ¿Amén? Si permaneces rebelde contra Cristo, no importa cuán exitoso y vencedor parezcas, tu destino es el lago de fuego. Si has creído en Cristo, no importa cuán derrotado o cuán abatido parezcas, tu destino es la gloria junto a tu Salvador. Que su gracia nos sostenga. Amén. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu verdad que nos dejas tan claramente expuesta para que nosotros sepamos aferrarnos a ti, Señor. Ayúdanos para ser fieles a ti, para estar en Cristo, para ser de aquellos que venzan contigo, Señor. Ayúdanos para volcar nuestra vida en servicio a ti y en ningún caso, Señor, participar de las obras de las tinieblas. Líbranos de participar con el diablo en la destrucción de la iglesia, sea por acción o por omisión. Líbranos de hacer eco de su deseo de ver desaparecer a la iglesia. Ayúdanos a todo lo contrario, edificar tu iglesia, Padre, y destinar nuestra vida a servirte y a glorificar tu nombre. En Cristo Jesús rogamos. Amén.